Cordial saludo, estimada tutora Jessica Lizeth Correa. Somos el grupo 130. Mi nombre es Jenny Yurix Zamorano Agudelo. Junto a mis compañeras Luzmit Omaira Parrado, Sander Camacho, Jennifer Tatiana Hurtado y Guadalupe González, estaremos dando respuesta a la pregunta orientadora. Construcción de subjetividades en el conflicto armado. ¿Cómo a partir de estas experiencias se construyen de diferentes subjetividades? Bueno, desde estas experiencias, más que todo las diferentes subjetividades en el contexto del conflicto armado se construyen a partir de una interacción muy compleja entre las experiencias personales, entre factores sociopolíticos y culturales. La construcción de estas subjetividades en el conflicto armado es un proceso muy dinámico y multifacético, ¿sí? Para comprender estas subjetividades se desarrollan en esencia para abordar las raíces del conflicto y buscamos también abordar las raíces del conflicto para buscar camino hacia la reconciliación y la paz. Más que todo teniendo en cuenta las respuestas dadas, obviamente se concluye que todos esos objetos externos construyen no una sola subjetividad, sino que también en esa realidad social, desde las prácticas sociales que los sujetos desarrollan en su cultura de pertenencia. Es por ello que más que todas esas construyen el individuo, pues obviamente de su forma de pensar, su conciencia, sus pues preferencias y experiencias que tiene cada individuo. Siguiente compañera, por favor. Gracias, compañera. Buenas noches. Bien, teniendo en cuenta esta pregunta orientadora de cómo a partir de esas experiencias se construyen diferentes subjetividades, tengamos en cuenta que el escenario del conflicto armado es un escenario relativamente importante en el área, digamos, de la historia, ¿no? De la cultura de cada país, de cada lugar. Entonces, como construcción histórica cultural es un evento que tiene muchísima relevancia, máxime cuando hay actores de talla internacional que aportan y cooperan en la consecución de la paz y igualmente el esclarecimiento de la verdad. Este es un acto relevante que contará para la historia de las FARC y de los procesos de paz que se vienen adelantando en el país. Todas estas épocas de violencia también enmarcan tiempos de realidad, pues que no desaparecen con el paso del tiempo. Siempre esto se llevará en la memoria de la sociedad. La verdad es algo que siempre debe estar presente en la historia, de esta manera creando tejido social y rescatando lo bueno de cada una de estas experiencias subjetivas cuando se conjugan diferentes actores sociales y hay un fin determinado donde pues todos y cada uno aportan y llegan a una meta en busca de un fin común por el bienestar. Yo quisiera hacer de pronto una pequeña aclaración acá y es hasta dónde se hace el esclarecimiento de la verdad, hasta dónde puede ser una subjetividad cuando todos los actores que se han comprometido no han cumplido con estos procesos de paz y con estos actos. Pero pues realmente sí son experiencias que quedan en la memoria de un país y de una sociedad. Muchas gracias, compañeras. Buenas noches. Con respecto a la pregunta orientadora, ¿cómo a partir de estas experiencias se constituyen diferentes subjetividades? Vamos a aclarar que las experiencias vividas de las personas, pues en su cotidianidad representan diferentes eventos de aprendizajes, en el cual la subjetividad es el fundamento que promueve cada proceso de aprendizaje que se va agrandando y formando paso a paso, pues respecto a las características que experimentamos o determinamos referente a la subjetividad del ser humano. Por ejemplo, cuando tenemos experiencias violentas, en este caso que es, por ejemplo, que estaba hablando la compañera, conformamos una subjetividad del mismo modo violento, ¿sí? Si nosotros tenemos una experiencia violenta, del mismo modo vamos a crear una subjetividad violenta. Por tanto, podemos decir que las personas aprenden con cada una de las experiencias que viven. Es decir, por ejemplo, dentro del contexto que nos desenvolvemos
o dentro de los vínculos que tenemos como personas, esto repercute, según las experiencias que cada ser humano tiene, repercute en nuestra personalidad y en nuestro diario vivir. Por eso podemos decir que de esta forma, digamos, existen diferentes variables que determinan nuestra subjetividad. Le doy paso a la siguiente compañera. Ok, muchas gracias. Continuando con la idea otorgada por nuestra anterior compañera y dando respuesta a la pregunta orientadora de las experiencias, que cómo este tipo de experiencias construyen las diferentes subjetividades, y dando paso a lo que ella anteriormente mencionaba, de que las subjetividades nacen de diferentes experiencias vividas desde la perspectiva de cada sujeto en cuestión, nace algo que ella misma nos comentaba, un tema como la personalidad. Este concepto, teniendo en cuenta que es un elemento de sentido en la configuración subjetiva de las diferentes expresiones de cada uno de los sujetos, esta construcción subjetiva pues, de dichas expresiones es un proceso producido en un contexto social de las acciones vividas de cada uno de los sujetos, en estados emocionales, también subjetivos de experiencias externas, para integrar un complejo proceso que existe simultáneamente en ambas dimensiones. Al igual que lo externo y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo, dejan de ser dicotomías excluyentes, ya que las unidades esenciales constitutivas de la subjetividad integran ambos procesos dentro de las mismas definiciones funcionales, pues los complejos procesos de información son, por decirlo así, inseparables de su sentido subjetivo para el sujeto que las experimenta. En este caso, hablando del conflicto armado, son experiencias de guerra, experiencias de dolor, y puede generar una perspectiva del sujeto bastante violenta y generar en él una visión del mundo más que todo dolorosa que armoniosa. Gracias, y doy paso a la siguiente compañera. Cordial saludo para todas. Bueno, de acuerdo a la pregunta, ¿sí me escuchan? Listo. La subjetividad se constituye cuando la realidad impacta en los sujetos, ¿sí? De modo complejo. Por consiguiente, estas condiciones como modos de conducta, en el caso de los testimonios presentados, generan impacto en la construcción de las subjetividades de los individuos. Es decir, la violencia genera malestar y cambios en la subjetividad de los individuos, de acuerdo a la experiencia y al contexto en donde se presenta cada historia, de los sujetos desde lo individual y las propias diferencias culturales. Mientras que Antonio narra parte del inicio de la guerrilla urbana del M-19, abandonando la antigua distinción, en el área rural, de acuerdo a los testimonios, se orienta a prácticas de vulneración de derechos, a mayor violencia, desamparo, exclusión, por parte de diferentes grupos que hacían presencia en estas zonas, generando violencia a los más vulnerables, apartados y juzgados. Lo anterior, realizado no solamente por las fuerzas revolucionarias, sino por las mismas fuerzas militares, como fue el caso de Socorro Mosquera, habitante de la Comuna 13 de Medellín, en donde menciona la Operación Mariscal. Seguido a ellos de resaltar el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, siendo necesario e importante construir desde allí la subjetividad a partir de la verdad, buscando la reparación de las víctimas y su bienestar. Para ello, pues queremos concluir que, teniendo en cuenta las respuestas dadas, todos estos objetos extremos constituyen no solo la subjetividad, sino también esa realidad social, desde las prácticas sociales que los sujetos desarrollan en su cultura de pertenencia. Es por ello que estas experiencias constituyen lo subjetivo, teniendo en cuenta al individuo de forma de pensar, su conciencia, sus preferencias, experiencias y juicios. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, muchísimas gracias a todas. Bueno, tenemos una pequeña conclusión que sacamos de manera grupal, que es: teniendo en cuenta las respuestas dadas, se incluye que todos esos objetos externos construyen no una sola subjetividad, sino que también subjetividad social desde las prácticas sociales que los sujetos desarrollan en su cultura de pertenencia. Es por ello que esas experiencias construyen lo subjetivo, teniendo en cuenta, pues,
el individuo de su forma pues, de pensar, nuevamente digo, su conciencia, su pertenencia y las experiencias y juicios que ellos tenían en su tiempo. Entonces les agradezco, compañeras, muchísimas gracias, tutora, y feliz noche para todas. Gracias, compañeras, muy amables. Muchas gracias.